Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jia Jiabin. A medio camino de la fecha marcada para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, la reunión del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible se celebró a mediados de julio. El evento se ha centrado en mejorar la recuperación económica tras la pandemia y en cómo volver a encaminarnos para la implementación completa de los 17 objetivos mundiales con el 2030 como su fecha límite. Entonces, ¿cómo han avanzado estos objetivos frente a múltiples factores como la lenta recuperación económica, los conflictos geopolíticos y el cambio climático? ¿Qué experiencias exitosas hemos alcanzado ya? Hoy en nuestro programa analizaremos estos temas tan significativos para nuestro mundo de hoy. Para ello tenemos el gran placer de contar con la presencia en línea del profesor Jiang Shu de la Universidad de Asuntos Exteriores de China. Hola, profesor Jiang, muchas gracias por acompañarnos en el programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por su amable invitación. Ah, yo, para mí es un gran placer poder estar presente aquí para explicar un poco sobre mi entendimiento del tema e intercambiar opiniones con ustedes. Así es, muchas gracias a usted. Pues todos sabemos que es un tema muy importante porque desde hace años hablamos ya muy a menudo de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para el año 2030. Pero ¿a qué tipo de objetivos nos referimos exactamente? ¿Podría explicarnos un poco sobre estos objetivos? Vale. Creo que en primer lugar, Ujú. para conocer y estudiar un poco este tema, tenemos que cerciorarnos de la definición de la pobreza y de algunos hechos y cifras sobre este tema, ¿vale? Ujú. Así que en su sentido estricto, la pobreza solamente se refiere a la pobreza en el ingreso, pero en su sentido más amplio, la definición de la pobreza se refiere además a la pobreza en el ingreso, también a la pobreza en los derechos y la capacidad. Ujú. Y los hechos, cifras. Así que, ¿cuál es la situación actual de la pobreza en este mundo? Tenemos que conocer la situación un poco, ¿vale? Ujú. Hasta el año 2022, la población mundial llegó a 8.000 millones, Ujú. pero la población pobre ah, hasta el año pasado era, digamos, ah, 1.200 millones. Ujú. O sea, el 15% de la población mundial es pobre, ¿vale? Sí. Y en el caso de la población que padece la hambre, esta población es en este momento Ujú. 690 millones. Así que es, cubre un porcentaje de 8,6% de la población mundial Ujú. de ahora. Claro. Y además de los 3.200 millones de trabajadores, casi la mitad en realidad es trabajadores de tiempo parcial. Estas cifras, estos hechos son los básicos datos que tenemos que conocer antes de empezar la conversación o el intercambio. En el año 2015, en la 70ª sesión de la conferencia de las Naciones Unidas, uh, por primera vez Ujú. se formuló un documento titulado Cambiar el Mundo, Ujú. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, bueno, obviamente para el mundo. Ujú. Y según
en el cual se estableció un plan para realizar estos objetivos. Entre el año 2015 y el año 2030. O sea, en 15 años estos objetivos, 17 objetivos, tienen que realizarse. Y ahora ya estamos a mediados de la implementación de este documento, ¿vale? De la Agenda 2030. Ellos son poner fin a la pobreza, poner fin al hambre y la búsqueda de la seguridad alimentaria. Garantizar la salud y brindar servicios médicos de calidad a todos. Mejorar la educación, impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Garantizar la utilización y administración sostenible del agua y el saneamiento. Generalizar la utilización de la energía limpia. Sí. Impulsar el crecimiento económico. Impulsar la industrialización y la innovación. Eliminar las desigualdades entre países y dentro de los mismos. Promover la urbanización y la sustentabilidad de las ciudades. Promover la producción y el consumo sostenibles. Hacer frente al cambio climático, proteger los océanos y los recursos oceánicos, proteger la diversidad biológica y los ecosistemas y combatir la desertificación. Y fomentar la paz y la justicia social y robustecer la cooperación global y las alianzas. Y en el año siguiente, en el año 2016, el gobierno chino dio a luz un documento titulado en el reportaje sobre la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y bueno, en los años siguientes este trabajo se ha llevado a cabo poco a poco, sobre todo se han logrado éxitos en China, bueno, también en el resto del mundo. Sí, claro. Bueno, sabemos que el reciente foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible es precisamente una plataforma central de las Naciones Unidas para impulsar la aplicación y consideración de la Agenda de Desarrollo Sostenible, igual como lo que usted acaba de mencionar en sus explicaciones, que actualmente nos encontramos en la mitad del tiempo acordado para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, es muy importante saber cuáles son los principales desafíos a los que estamos enfrentando para avanzar hacia este objetivo. En este sentido, ¿qué nos puede contar? Vale, bien. Creo que los principales desafíos para la materialización de estos 17 objetivos son básicamente los siguientes. Primero, creo que las existentes recesiones económicas a partir del año 2008 y empeoradas en los últimos años, sobre todo en los últimos 3 años e incluso este año, porque se estima que hay un histeresis o retraso de las consecuencias de las dificultades económicas. ¿Y por qué? Porque las recesiones económicas significan menos oportunidades de empleo y menos ingreso para los trabajadores. O sea, menos seguridad en la vida y en otras perspectivas para los productores, para los trabajadores. Y segundo, creo que obviamente la pandemia
o acabo de decir que los efectos, las consecuencias de intereses o de retraso pueden afectar a la materialización de estos 17 objetivos, porque la economía, la situación económica mundial puede deteriorarse, menos trabajo, menos ingreso, menos seguridad. Y tercero, creo que el conflicto entre Ucrania y Rusia. Este conflicto ha causado muchas pérdidas de vida y de materiales. Y no solamente esto, también ha afectado mucho a la economía mundial, sobre todo a la cadena de suministro. Tanto Ucrania como Rusia son países productores y exportadores de trigo, pero en este caso, bajo estas circunstancias, la explotación de trigo por estos dos países puede tener problemas. Y esto puede afectar la seguridad alimentaria de algunos países, tales como algunos países africanos. ¿Vale? Incluso, la destrucción de Nord Stream 2, de la tubería de Nord Stream 2, también afectó mucho al suministro de gas en Europa Occidental. Así que el precio de petro y de gas subió mucho el año pasado, sobre todo en el invierno. Así que los gobiernos occidentales de Europa Occidental tuvieron que gastar más, más dinero porque el precio subió mucho. Un barril de petro subió hasta $100. Así que los gobiernos de Europa Occidental y de otros tuvieron que gastar más dinero en las subvenciones, en la compra de petro y gas para cubrir las necesidades de sus propios pueblos. Pero esto también significa la reducción de gastos de estos gobiernos para los 17 objetivos de la Agenda 2030. Y otro desafío es los cambios climáticos, ¿vale? Las inundaciones, las sequías también pueden dañar mucho a la producción agrícola, Así que, bueno, sobre todo las sequías por la subida de la temperatura. Esto ha causado muchas pérdidas en la producción agrícola. Sí. Así es. Por eso en este momento tenemos que pensar, o es muy importante que el mundo reflexione sobre cómo volver al camino de avanzar hacia estos 17 objetivos. Y la erradicación de la pobreza encabeza los 17 objetivos de desarrollo sostenible, igual como usted también ha mencionado muchas veces sobre la pobreza, que es un desafío muy importante. Y China ha alcanzado este objetivo a finales de 2020, una década antes del plazo fijado para las Naciones Unidas. Entonces, la erradicación de la pobreza absoluta en un país tan grande con una población de 1.400 millones de habitantes tiene un significado y muy importante para la causa mundial de la reducción de la pobreza. Pero yo creo que para la mayoría de la gente o para mucha gente les interesa más saber cuáles son las enseñanzas que puede extraer de las prácticas chinas en la lucha contra la pobreza. En este tema, ¿qué es lo que puede compartir con nosotros? Vale. Bueno, a mi parecer, la situación política y económica varía en diferentes países. Así que, bueno, me gustaría explicar un poco mi entendimiento de este tema.
las lecciones sacadas o las experiencias acumuladas de nuestro país en la campaña de erradicar la pobreza o sobre todo en el campo, creo que son más o menos las siguientes. Primero, el firme, competente liderazgo del Partido Comunista de China. Bueno, gracias a este firme y competente liderazgo, la promesa, la determinación puede ser transmitida desde la cúpula hasta los gobiernos de bases, incluso hasta el vasto campo de China. Y gracias a esta transmisión de la determinación y de la promesa, se puede formar un consenso entre los gobiernos a distintos niveles y entre las masas populares. Así que gracias a este consenso de los gobiernos a distintos niveles y de las masas populares, bueno, sería más fácil llevar a cabo o poner en práctica una tarea tan difícil, tan ardua, sobre todo en el caso de China. Claro. Y segundo, creo que, bueno, para hacer las cosas, obviamente se necesitan inversiones, se necesitan recursos de todo tipo. Así que creo que el gobierno central ha hecho una cosa bastante sensata, que es descentralizar su poder. O sea, el gobierno central adopta una actitud bastante flexible con respecto a la recaudación de fondos de los gobiernos locales. O sea, los gobiernos locales pueden integrar fondos desde más de 20 ministerios del gobierno central para invertirlos en algunos proyectos de importancia. Por ejemplo, tales como elevar la calidad de la tierra, y comprar maquinaria agrícola. Así que gracias a esta práctica, a esta medida de poder integrar más recursos, tanto de la localidad como de los procedentes del gobierno central. Así que los gobiernos locales ya tienen menos dificultades en llevar a cabo esta campaña contra la pobreza. Así, eso es que hasta finales de 2020, bueno, China logró la eliminación, la erradicación de la pobreza absoluta en el campo hasta finales del año 2020. Bueno, aún tenemos población pobre, pero hemos logrado la erradicación de la pobreza absoluta en el campo. Bueno, profesor, además de lo que hemos hablado sobre la erradicación de la pobreza, ¿qué comentario tiene usted sobre los avances de China y los otros aspectos con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible para 2030? Otros, tales como, por ejemplo, China también ha conquistado muchos éxitos en la preservación del medio ambiente, en la utilización de energía limpia, y en otros aspectos. Voy a poner solamente
algunos hechos. Por ejemplo, hace 20 o 30 años, la superficie de aforestación de China era solamente 13% de todo el territorio chino. Pero ahora, cuando yo preparaba esta conversación, me di cuenta de que ahora, hasta la fecha, la superficie de aforestación de nuestro país ya ha llegado hasta 24%, o sea, 11% más, gracias a los esfuerzos hechos en los pasados años. Y en cuanto a la utilización de las energías, de la energía limpia, no voy a enumerar todos esos tipos, diferentes tipos de energía limpia. Yo solamente me gustaría solamente poner un ejemplo, que es una estación generadora de electricidad, pero de tipo fotoeléctrico. ¿Sabes la superficie que cubre esta generadora fotoeléctrica? Cubre una superficie de 609 kilómetros cuadrados, casi la superficie de un estado, de un país, que es Singapur. Solamente una generadora. Así que yo quiero decir que el gobierno chino ha concedido mucha importancia a la preservación del medio ambiente. Sobre todo, el presidente Xi Jinping tiene un profundo entendimiento de este tema y tiene sus propias ideas bastante avanzadas. Tiene una idea muy clara en su mente, que es, proteger el medio ambiente para un desarrollo sostenible de nuestro país. Así es. Claro, yo creo que para completar este objetivo de desarrollo sostenible es muy importante el desarrollo de los países en vías de desarrollo. Y para la mayoría de los países en desarrollo, la modernización es el sueño de la nación y la esperanza del pueblo, así como el principal camino hacia el desarrollo sostenible. Y China ha seguido un camino de modernización diferente al occidente en las últimas décadas. Entonces, para usted, ¿qué significado tiene la modernización china para los países en desarrollo? ¿Y cómo ve usted, pues, como las ideas planteadas por China como la iniciativa del desarrollo global? Vale, bien. Como acabo de decir, la situación política y económica y otros, incluso la idiosincrasia de los pueblos varía en diferentes países. En China, creo que es una fortuna para nosotros tener el liderazgo del Partido Comunista de China. ¿Por qué? Porque, primero, con respecto a la organización, el Partido Comunista de China tiene delegaciones o sus representantes en gobiernos a distintos niveles, en las provincias, en las ciudades, en los pueblos. Así que una vez decidido algo, los gobiernos a distintos niveles pueden llevar a cabo, digamos, al pie de la letra, las instrucciones, las ideas, los planes por parte del gobierno central. Y, o sea, esta es una situación algo diferente de la en otros países. Segundo, este partido tiene los intereses del pueblo como su principal consideración, e incluso como sus propios intereses. O sea, es su aspiración inicial, ¿vale? Mejorar la vida y otras perspectivas de su pueblo.
Y creo que otra característica, si puede ser una experiencia, puede ser un poco referencial, ejemplar, creo que reside en que en China el gobierno central puede, la élite del gobierno central, los delegados, pueden elaborar planes bastante minuciosamente considerados para el desarrollo sostenible, para el porvenir de la nación, del pueblo. Por ejemplo, tenemos este año, estamos durante la implementación del 14º plan quinquenal para el desarrollo económico y social de nuestro país. O sea, todo el país, todo el pueblo hace el trabajo a la luz de este plan quinquenal, y sobre todo con respecto al avance de la ciencia y la tecnología. Tenemos otro plan, también es un plan quinquenal, creo, es el plan el plan de tecnología e innovación. También es un plan quinquenal, según el cual llevamos a cabo los estudios científicos, los proyectos de estudios y, bueno, proyectos de producción también. Así que, a mi parecer, estos proyectos, estos planes han servido mucho en los transcurridos años para el despegue y para la prosperidad en la economía, en la ciencia y tecnología de nuestro país. Así es. Y creo que otra característica, otro punto importante es el Partido Comunista y nuestro gobierno concede, también el pueblo, concedemos todos suma importancia a la educación. Así que, como todo el mundo sabe, además de graduados de letras, tenemos un montón de graduados que son ingenieros, los cuales creo que han hecho aportes, contribuciones importantes o esenciales al desarrollo de nuestro país, la educación. Claro. Yo creo que, bueno, con estas explicaciones podemos entender que la modernización china ha demostrado un camino totalmente diferente de lo que hemos visto en las últimas décadas de los países desarrollados, que es a costo de los recursos, a costo del ambiente, sino que ahora tenemos que buscar otro camino más ecológico y más sostenible, y también tratar de beneficiar más al pueblo. Esto corresponde justamente con la necesidad, con los requisitos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Muchas gracias, profesor. Gracias por sus comentarios. Mi placer. Muchas gracias a ti. Gracias. Adiós. Amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.